Hola, ¿cómo estás? Estoy grabando un nuevo video para mi canal. Bueno, hoy te quiero hablar de los fantasmas y los monstruos. ¿Y los gatos? Y los gatos, que son aquellos que atrapan los fantasmas que vos tenés. Y bueno, justamente por eso tenemos como protagonista acá a mi gatita, que todo el mundo la conoce a través de los estados. Hoy la estás viendo en vivo, en directo. Me parece que no estaba muy bien afectada porque no le gusta, le escapa las cámaras. Así que bueno, vamos a hacer el video desde otro lugar. En un ratito nos vemos, discúlpame. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es sábado 24 de julio de 2021. Es un día gris, así yo le llamo romántico, no tanto desapacible o aburrido, sino que a mí me gustan tanto los días de sol a pleno como estos días. Es una forma de tener siempre una visión positiva de la vida. Y hablando de visiones, y no es precisamente visiones desde lo literal, sino desde aquello que se ve con la mente o que se ve con el alma, hoy quiero hablar de los fantasmas y de los monstruos. Y justamente venía pensando primero desde lo literal y desde lo que aprendimos o vimos en películas, porque yo realmente el concepto ese de fantasma que tiene que ver eh, con esa especie de nubecita blanca o sábana con ojitos, nunca vi algo así en la realidad, sino que forma parte de la fantasía del creador de las películas para imaginar cómo puede ser un fantasma. También hemos visto gente terrorífica que está vestida de blanco y que va por las noches metiendo miedo a la gente, ¿no? Pero que no que te ataca, sino que su imagen te provoca miedo. Y ese fantasma puede responder en ese caso, como se dice a veces, a un alma en pena, ¿no? A alguien que volvió de la muerte, pero su físico está en otro, digamos, en otra realidad que la que estaba antes. Parecía que es un cuerpo que tiene insertada otra alma. Bueno, eso podría ser algo que forma parte de la leyenda popular, pero que yo realmente nunca vi, solo a través de videos o películas. Después están los monstruos, eh, que podría decir que son un poco más reales y que si vos vas a la literatura y pensás, por ejemplo, en Frankenstein, ¿no? Y la historia del monstruo que creó el doctor Frankenstein. Digo Frankenstein para poner un ejemplo concreto de alguien que crea un monstruo y que después también cobra vida propia. Esto también forma parte de la literatura, de las películas, pero yo quiero utilizar este tema o estos conceptos, el de fantasma y monstruo, para hablar de la vida real y de ir a otro plano, que es el de las energías, el que implica relacionarnos con terceros, el que habla de una energía individual que nos queda a nosotros impregnada de cierto miedo o cierta cuestión que nos relaciona de una forma con el entorno y que hace que los otros se conviertan en monstruos, ¿no? Porque al monstruo hay que alimentarlo para que crezca, no crece por sí solo. Siendo más concreto, para mí el fantasma es como un sinónimo
de miedo. Yo tengo distintos tipos de fantasmas y esos fantasmas corresponden a algo que yo intuyo que me puede pasar, o algo que me pasó y no puedo olvidar, o algo que forma parte de un recuerdo y que realmente está distorsionado por el paso del tiempo y me termina o me sigue atormentando. El fantasma tiene mucho de creencia, de recuerdo distorsionado, de culpa también, porque puedo tener ese fantasma o esa aparición de esa situación que a mí en cierta forma me transforma en culpable y quizás yo no haya tenido nada que ver o hice lo que tenía que hacer o hice lo mejor. Sin embargo, si soy culposo, me va a venir, en general, siempre digo, por la noche o cuando las defensas están bajas, o cuando estás triste, o cuando te sentís mal y te parece que ya la vida no tiene sentido. Y ahí empiezan a aparecer esos fantasmas del pasado. Por eso hay una cuestión energética que si yo voy a poner a nivel el fantasma a nivel de la creencia o de una creencia, y justamente la creencia es esa que te dije antes, que yo hice algo mal o que ocurrió algo de determinada manera y no fue así. Entonces, esa energía que yo pierdo pensando, o no solamente con una elaboración en el pensamiento, sino por recuerdos, por asociaciones, por visiones que tuve en el día y que me hicieron acordar a tal o cual situación. Todo eso me resta energía positiva, todo eso hace que bajen esas barreras de esos cuerpos energéticos que me rodean y que fácilmente entre cualquier ofensa, cualquier dicho, cualquier hecho, cualquier cuestión que se transforme en un fantasma para mí. Y el fantasma puede no dejarme vivir. Imagínate que yo te pongo un ejemplo del fantasma de la culpa, también puede ser el fantasma de la pobreza. Yo, si fui muy pobre en algún momento y ahora no lo soy, y vivo recordando con tristeza ese momento de mi vida, o esos momentos de mi vida, y voy a tener siempre miedo de volver a ser pobre. Entonces, es como que me está acosando ese fantasma. Básicamente, creo que el fantasma responde a un patrón de miedo exagerado y que no puedo superar. ¿Cómo trato ese miedo? Si vos me preguntás, y si yo lo llevo al terreno de la sombra y el espejo, y si ese fantasma es algo que está en mi sombra, y obviamente que tengo que ponerlo en palabras, tengo que hacer role playing con ese fantasma, tengo que buscar a alguien que lo represente y que yo lo pueda visualizar, tengo que hablarle, tengo que hacer un montón de cosas que por ahí te pueden parecer rarísimas, pero que forman parte de crear un nuevo hábito y una nueva acción que se repita día a día, que hace que yo le pierda el miedo a eso que no estoy viendo o que veo por las noches o que veo en algún momento de mi vida que es un momento de debilidad. Es para ampliar esto, no es simplemente voy al encuentro de mi fantasma, le hablo y le digo, hola fantasma, mirá, la verdad que vos no sos quien querés ser y yo te quito todo poder. Bueno, esto puede ser un acto simbólico de hacer una declaración,
hay muchos terapeutas que tienen actos de psicomagia o actos simbólicos que implican una ayuda. El hecho de saber, dicho de otra forma, imagínate que vos materializás al fantasma, lo pones en una figura que sea un muñeco, por decir algo, de trapo, de tela, le pones una sábana, haces de cuenta que el fantasma lo tenés adelante y después agarrás un palo y lo destruís. Bueno, lo hiciste, y si vos pensás que ese acto tiene una correlación, como en la ley metafísica de la correspondencia, como es el abajo, es arriba, y eso te ayudó a decir, ya no me acuerdo más del fantasma porque lo hablé tanto que lo perdí de vista, y por las noches me ocupo de otra cosa, estoy pensando algo lindo, y ese recuerdo está borrado o es una simple anécdota. Y si me saqué la culpa, como yo te decía antes, por ejemplo, el fantasma de la culpa, si entendí cabalmente que yo lo que hice, lo hice porque es el momento histórico de mi vida que me tocó actuar de esa manera, y me puedo sacar la culpa y no tengo más el fantasma de la culpa, seguramente voy a ser más libre, y ese fantasma va a desaparecer. Pero este video se titula Fantasmas y monstruos, porque a veces ese fantasma no es solamente un recuerdo que te atormenta, sino que vos sentís que te puede llegar a atacar. Y cuando te ataca, yo digo, esa es la diferencia entre fantasma y monstruo. No lo busqué en el diccionario, ni tampoco me fijé qué dice la Real Academia, pero mi punto de vista es ese, que el fantasma te asusta, te da miedo, y el monstruo te ataca. El monstruo es esa figura, ¿no?, de alguien gigante, que puede ser verde, violeta, colorado, quién sabe, algo así como con garras, dientes, y aparte muy salvaje, ¿no? Muy que te quiere, directamente te quiere atacar, no solamente te da miedo. Y, y esos monstruos, a ver, pueden ser una creación mental, de la misma manera que son los fantasmas, y ahí no solamente tengo miedo, sino que estoy aterrorizado, me siento en peligro totalmente, en todo momento. Siento que me van a atacar. Ya más que miedo tengo pánico. Pero hay algo que sí, yo puedo llegar a crear sin darme cuenta, a esos monstruos que son de carne y hueso, y que sí son el reflejo de ese pensamiento y de ese sentimiento que todos tenemos, y realmente puedo estar en peligro porque me están queriendo atacar. ¿Y cuáles son los monstruos que vos creás? Podemos empezar por uno mismo, que es tener un concepto equivocado o malo de tus cualidades. Aquella persona que se autoinfringe un insulto, aquella que se cree tonta o incapaz, termina siendo el propio monstruo que ataca todas sus posibilidades. Pero también a veces esos monstruos están en el exterior. Y yo acá también puedo aplicar la energía que yo tengo para hacer crecer esos monstruos, y también puedo aplicar la ley del espejo y decir, bueno, esos monstruos que yo creo, que forman parte de mí y que tienen esa poca convicción o esa poca fe hacia mis cualidades, yo los traslado a terceros. Entonces puedo llegar a tener una exageración en exaltar las virtudes que un tercero no tiene, por negar mis virtudes. Y esa persona lo interpreta para bien o para mal. Si lo interpreta para bien,
lo toma de vos como un elogio. Si tiene una autoestima baja y un ego demasiado alto, que eso es una combinación que se puede dar, porque el ego termina disfrazando esas cualidades que no tiene, la persona se transforma en un monstruo. ¿Pero por qué? Porque cree el cuento, entre comillas, que vos le estás haciendo, que vos no lo haces por maldad o por estupidez, sino que querés creer en alguien, ¿sí? Y entonces es tanto ¿cómo se dice esto? El elogio, esto sería ser una especie de, de gente que alaba a otro como si fuera un dios, como si fuera alguien súper importante y quizá no lo sea, quizá no tenga esas virtudes, y la persona lo cree y después no solamente no te agradece que vos le diste una mano, sino que también se transforma en tu enemigo, porque de sentirse el otro sentirse estúpido y de vos sentirte estúpido y trasladarle al otro toda la inteligencia, lo que se llama sesiones de poder. El poder tuyo se lo trasladas al otro y el otro ejerce ese poder sobre vos. Y encima, si puede, te destruye, porque lo que está tratando de hacer es destruir su propia imagen que está en vos. Ahí el espejo funciona al revés. Entonces, vos te considerabas tonto, creaste un monstruo que sea súper inteligente, y ese monstruo súper inteligente, que sería como Frankenstein, de pronto dice, no, vos que sos tonto no me vas a manejar a mí con lo que vos decís. Yo ahora tengo vida propia, entonces voy a tratar de matarte y transformarte en tu enemigo. Pero esto más allá de la comparación del cuento o del libro o de la parte literaria, a mí me ha ocurrido justamente de la parte de primera, la que te dije de los fantasmas, sí, creo que la he tenido y la tengo en muchas ocasiones y hago todo ese ejercicio de convencimiento de que lo que hice tiene una razón, tiene un sentimiento y está bien. Lo que yo creo y que viene de mi infancia o de generaciones anteriores y genera fantasmas en mí, lo trabajo, lo elaboro y trato de romper ese hilo invisible que me ata a esos fantasmas. Puede ser uno el fantasma de la pobreza. Y monstruos, si vos me preguntás, he tenido la mala, no es mala suerte, la mala decisión de ensalzar a gente, pero acá no hubo una falta de autoestima de mi parte, sino siempre yo tratando de emparejar, cuando yo veía que las personas que me rodeaban tenían que formar parte de un equipo y ese equipo, vamos a suponer, el cual yo formaba parte y podía llegar a dirigir, yo veía que esa persona no tenía el nivel suficiente, yo le decía, bueno, vení, sumate, vos podés, vas a aprender, yo te transmito lo que sé. Y así, dicho y hecho, yo transmitía mis conocimientos y el otro, si tenía alguno, se lo guardaba, no lo compartía. Entonces, en algún momento, lo que yo pude transmitir se lo llevó el otro y lo que tenía el otro no me lo compartió. Eh, pero independientemente de eso, si la persona era una persona, como te dije antes, con baja autoestima, de pronto lo que yo le había transmitido no lo aprendió del todo y hay un montón de otras cuestiones que tampoco las incorporó para considerarse un súper profesional de tal o cual materia. Sin embargo, el mal uso de ese conocimiento y la creencia de que está a un nivel superlativo y que puede ya directamente
criticar a los demás, a sus propios maestros, compañeros y a los que de alguna forma están, entre comillas, a un nivel inferior o un paso antes. Cuando vos ves que esa gente no solamente trata de enseñarle al otro o transmitirle, sino que se posicionó en un lugar de privilegio, como si fuera un líder, pero lo único que hace es humillar a quienes están empezando, criticándolo por lo que sea, no para que sean mejores, porque una cosa es criticar o hacer una crítica constructiva para que alguien mejore, como un entrenador y un atleta. Ahora, cuando hay una agresión de parte del supuesto entrenador o maestro o lo que fuere, eh, ahí lo que está sacando a relucir sus frustraciones. Lo que él no fue o no pudo ser, eh, cree que su alumno nunca lo será. Bueno, lo cierto es que yendo a los monstruos, esta gente, como dije antes, parecido a lo del buscando el like que hice en el video anterior, esta gente tiene baja autoestima, que no es que sea un pecado tener baja autoestima. El tema es cuando la llenas con cualidades inexistentes o con logros vacíos, carentes de contenido. Y justamente no siempre esas personas son las responsables de que eso ocurra, de que se transformen en monstruos, sino que hay alguien que alentó al monstruo. Y a mí me pasó de alentar al monstruo y hacerlo crecer, y un día, viste, cuando tenés a ese monstruo tan grande, mira, me estoy acordando de la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios. Es un monstruo grande y pisa fuerte, la indiferencia de la gente, creo que dice así. Bueno, ese sería otro monstruo que se crea desde un inconsciente colectivo, partiendo de un inconsciente individual que logra que la gente sea indiferente. Pero acá te estoy hablando de gente que se la cree y de que después quiere atacarte creyéndose poderosa, y que ese monstruo haya sido una creación tuya, o en parte creación tuya, porque ya venía en esa sintonía. Vos le diste un empujoncito, le diste una mano para que crezca y tome o tenga ese tupé de creer que puede basurear al mundo. Y ahí es sencillo, ¿viste? Le pones metafóricamente, un cañón, yo digo, ¿no? Con una bala de cañón, y como en las películas, el monstruo vuela por el aire, se hace 1000 pedacitos y dudo que pueda seguir adelante. Y si sigue, lo hace partido en 1000 pedacitos. Ese monstruo que creaste, que fue tu responsabilidad, también tenés que ser vos quien lo tiene que destruir. Entre comillas, no estoy hablando de violencia, estoy hablando metafóricamente. El monstruo que vos creás y que te critica y que sos vos mismo, también tenés que vos ir en su búsqueda y tratar de destruirlo. Esto me da pie también para hacer un próximo video, que ya tengo pensado el tema, que se va a llamar La Voz Interior. Fíjate que te adelanto algo, siempre hablamos de la voz interior como si fuera la que tiene razón, y a veces esa voz interior es destructiva, y esa voz interior es un monstruo también que vos creas. Pero de eso te lo voy a decir en el próximo video. Bueno, ando con muchas ganas de contarte cosas. No es que tenga más tiempo, sino que descubrí una mejor forma de hacer videos más rápidos, con menos peso, menos megabyte, y por eso los grabo rápido, los edito rápido
y suben a una velocidad crucero al canal de YouTube. Y así está pasando que tengo ganas de hablar del tema, lo grabo y lo subo. Y así es. Antes hacía una parafernalia un poquito más exagerada, poniendo la cámara, el micrófono, el video desde una posición. Bueno, ahora lo hago así directamente, lo tengo con mi mano apoyado acá en mi rodilla y con la computadora que tengo al lado que voy descargando cuando se me llena el teléfono porque es muy chiquito. Bueno, espero que te haya gustado este video, ojalá que te sirva para algo, a mí me sirve de mucho hacerlo. Es una hermosa tarde, muy romántica. Yo más tarde eh, voy a hacer una salidita acá a un lugar cerca, a una reunión con amigos, y después me quedaré disfrutando de un buen vino, una buena pizza y quizá una buena peli. Así que te mando un gran abrazo, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por comentar mis videos y será hasta el próximo video que será muy prontito. Un beso grande, un abrazo, gracias.